A mí siempre me ha gustado los desafíos, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien me dice, ya, quiero un charango lo máximo, o así, siempre, o sea, no de lo común, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien me pide, ya, quiero un charango diferente. Entonces, eso siempre me ha gustado. Ciao a tutti, sono venuto a trovare un caro amico che si chiama Pedro Quispe Torres, è uno dei più importanti liutai costruttori di charango in Bolivia. Ci conosciamo da molti anni, fa strumenti di eccellente qualità. È un piacere stare qua con lui oggi e ascoltare direttamente dalle sue parole come costruisce il charango, qual è il processo di costruzione del charango e qual è la sua storia con cui è arrivato a costruire questo strumento. Quindi grazie, muchas gracias Pedro por Cualquier- invitarnos aquí y dejarnos mirar tu trabajo, tu atelier. Muchas gracias. Vamos a escuchar tus palabras con mucho gusto. Me llamo Pedro Quispe Torres, soy nacido aquí en el departamento de La Paz, soy de la provincia de Huasullos, de una comunidad artesanal donde se hacen muchos instrumentos de viento. Soy de esa comunidad, pero yo ya en la actualidad hago charangos, ¿no? Yo me inicié muy joven en el taller del constructor Panacha Campos. Entonces desde ahí ya empecé con esta fabricación del charango, ¿no? Entonces ya en la actualidad ya son muchos años, como 28 años ya trabajando muy independientemente. Entonces ya siempre perfeccionando, ¿no? Día a día, años que pasan. Sí, desde 1995 he empezado a trabajar con esta cuestión del charango, claro, como ayudante en un principio, ¿no? Como muchos, como en cualquier campo también, ¿no? Como llegué al taller de Achá porque nos conocíamos mucho más antes, porque yo en sí de herencia sé lo que es hacer quenas, zampoñas, los instrumentos de viento, ¿no? Como son infinitas clases, varias familias de estos instrumentos, de los moceños, las tarcas, zampoñas, quenas, son variedad. Entonces ahí nos conocimos con el Achay, en sí él me compraba, ¿no? Él me compraba, me hacía pedidos, no solo a mí, a mi familia, ¿no? A mis hermanos, entonces ahí yo fui conociendo a don Juan Achá y en uno de esos me dice que yo le ayudara. Entonces ya uno joven, ya yo fui a ayudarle, pero mi intención, mi idea era pues ayudarle, no sé, pues una semana, 2 semanas, ¿no? Y me quedé pues 10 años. Em- Obviamente empecé haciendo zampoñas ahí, ¿no? Haciendo zampoñas. Yo entré ayudando, ¿no? Ahí había un maestro que se llamaba José Arancibia, muy buena persona. Entonces él es el que siempre me indicaba esto aquí, cómo es el proceso, cómo debe ser. Y claro, como cualquier joven, yo me atreví a hacer charango, pues sin que sepa mi jefe, ¿no? Don Juan Achá. Entonces ya de a poquito yo hacía, ¿no? Cuando yo le terminaba el charango, pues yo le dije, don Juan, he hecho este charango. Entonces él me dijo, pues ya, por ser tú el primer charango, excelente. Así me dijo. Entonces, para mí era pues, un orgullo súper, pues, o sea, en uno de esos, el que era el maestro en ese entonces ahí, José Arancibia, se fue a Sucre porque él era de Sucre y no había ya otra persona que haga los charangos profesionales. Entonces, a mí yo directamente, yo era el único, entonces cualquier pedido que llegaba ya, pues, o sea, yo tenía que hacer. Entonces, de repente, de hacer unos charangos principiantes, ya me salté directamente a hacer charangos profesionales. Eso me ayudó harto, ¿no? Y también, obviamente, siempre don Juan Achá me explicaba, ¿no? Me incentivaba y yo también, ¿no? Estoy súper agradecido con él. Siempre me ha tratado de ayudarme. Gracias a él, pues lo que he aprendido a hacer en la actualidad, Fue como sea tu maestro. mi maestro. Vamos a un poco explicar cómo es el proceso de fabricación de charangos.
en sí las maderas ya nos llega en este estado, ¿no? O sea, ya tiene forma de charango, ¿no? Antiguamente pues llegaba de este tamaño, ¿no? Porque eso era corto, aquí tenías que hacer una acople, ¿no? Pero en la actualidad ya llega así una sola pieza, ¿no? Entonces esto llega ya así, entonces para empezar nosotros le cepillamos, luego le ponemos el molde, lo marcamos, ya ahí empieza el proceso. Entonces con esas escofinas es donde nosotros hacemos, ¿no? En esta forma. Así es donde empezamos hasta dar una forma como esta, ¿no? Ya tiene, ya tiene su forma, ¿no? Como debe ser el charango. Sí, entonces luego ya empezamos con lo que es la parte de adentro, vaciado o llaucado también se llama, con gubia, ¿no? Con gubia, con estas herramientas lo hacemos así. Hasta que llegue un espesor, un grosor ideal para que tenga una buena resonancia, ¿no? Ya queda así, ¿no? Cuando uno acabado ya queda, es la vaciada, ¿no? Entonces ya, como ya se ha dado el molde por afuera, luego por adentro, ¿no? Allá, una vez hecho, esto le ponemos las tranquillas, que lo llamamos, aquí vienen unos refuerzos. Luego le ponemos la tapa, ¿no? Que son estas tapas. Por ejemplo, esto es el pino abeto. Entonces, eso lo ponemos ahí, ¿no? Lo marcamos, luego le cortamos y ya. Lo amasamos, ¿no? Ahí va el proceso del secado, ¿no? El proceso del secado con la tapa. Viene así, ¿no? Esto ya se ha puesto la tapa. Se ha sacado, se ha tajado la parte donde van los filetes que lo llamamos. Luego ya le ponemos lo que es el diapasón y el enchape que lo llamamos, ¿no? Una madera ébano, ya lo ponemos, ¿no? Una vez nivelado con la regla, la escuadra, ¿no? Le ponemos ahí. Entonces esto ya ponemos ya con la cola, lo amarramos como esto, ¿no? Esto por ejemplo ya se ha amarrado, ¿no? Está en proceso de secado, ¿no? Ya tiene su tapa, ahí está el diapasón y la paleta, ¿no? Entonces esto va secando, ¿no? Por lo menos tiene que secar unos 12 horas, ¿no? Mínimo. Luego viene ya la parte del entrastado, luego viene el barniz, ya luego la terminación, ¿no? Ya luego ya queda así, ¿no? Por ejemplo, esto ya lleva un pino cedro, es la caja de sotomara, diapasón ébano, la paleta entre jacarandá y ébano. Entonces siempre aquí nosotros usamos maderas bien secadas y maderas naturales, ¿no? No le damos color, ya tiene su piezo eléctrico, diapasón ébano, para lo que es naranjillo, jacarandá, sotomara, quina, tarco, son tantas maderas que hay. Pero generalmente los músicos, todo eso, prefieren madera jacarandá más, ¿no? Porque también es madera más dura, igual de estable, entonces tiene más resonancia también por la densidad de la madera que es. Entonces venía solo así, choto nosotros llamábamos, ¿no? O sea, venía solo de este porte, ¿no? Venía hasta aquí nomás, ¿no? Claro, en ese entonces todo venía de Aiquil, porque como allá hacen harto charango, entonces venían de esos lados Naranjillo, pero en la actualidad pues ya no hay pues esa madera. Si es que hay muy poco, ya viene en Santa Cruz. Entonces en ese entonces se hacía de eso, de esa madera Naranjillo, casi no de lo que es en la actualidad el jacarandá.
Por ejemplo, aquí nosotros con el hacha también hacíamos de mara, también había en ese entonces mara, ¿no? Pero en la actualidad es muy difícil, complicado conseguir esa madera. Es una madera muy estable y tampoco es duro, digamos, o sea, no tiene un peso que sea pesado, no es un peso suave nomás, entonces era estable. En ese entonces se hacía de ese tipo de madera. Ahora, en la actualidad, ya hay el jacarandá más que todo, ¿no? Entonces los músicos más prefieren siempre de esa madera, el jacarandá. Entonces eso es un poco para explicarles cómo es el proceso de la fabricación del charango. Si es un proceso lento, no es tan rápido, de repente otros se imaginan que se puede hacer al día por lo menos un charango, no se puede hacer así. Sí, hay que tener paciencia, hay que esperar el proceso, por más que uno quiera avanzar más, no se puede, porque tiene que tener el proceso de secado más que todo, ¿no? Uno va avanzando, pone la tapa, hay que poner cola y la cola tiene que secar, luego viene el diapasón, de igual manera tiene que secar. Es un proceso. Debe tener un espesor parejo, un espesor ideal, no más que todo el grosor del cavado, entonces eso mucho influye. En sí influye cuando se usan materiales más finos, siempre sale un buen instrumento, ¿no? Cuando una buena tapa, claro, también hacen tapas así juntadas, ¿no? De dos, de tres piezas, de cuatro piezas incluso, entonces eso no es recomendable, no es recomendable. Siempre un buen instrumento debe tener materiales lo más fino que hay para la construcción. Por ejemplo, una tapa triple A, lo mejor que hay para instrumentos, ¿de acuerdo? En ese entonces hasta se hacía charango 36, ¿no? 36, 36 y medio, igual 37 se hacía, pero en la actualidad ya, pues ya hasta los músicos quieren hasta de 39, ¿no? Pero igual sigue siendo charango, pero para mi gusto es un poco, o sea, no es normal, porque generalmente viene pues hasta las cuerdas, la mayoría de las marcas de las cuerdas viene pues, para la escala 37, ¿no? Entonces, pero antiguamente siempre se hacía más chiquito, porque también se hacía de que el quincho del animalito, pues yo igual alcancé a hacer todavía del animalito ya. Y eso es más, era un proceso es más lento que el de la madera, porque había un molde de madera, tenías que remojar el animalito y amasar al molde y hacer secar. Ahí tenía que secarlo y tener una forma tradicional que es esta forma ya. Entonces era un poco lento, pues, o sea, siempre se hacía pues, esa escala que es 36, que tiene otro timbre, pues que en la actualidad, digamos que es la escala 37 más el estándar, digamos, en la actualidad, pero antes se hacía más chiquitos siempre, o sea, más chillador, la gente, los músicos, era común también en ese entonces, o sea, año que pasa ya hasta la caja de resonancia siempre va ya aumentado, más grande, los músicos mismos lo exigen, pues que quieren un sonido más grave, más ronco, entonces ya pues, forzosamente ya uno se adecua a ese en la actualidad ya caja más grande. A mí siempre me ha gustado los desafíos, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien me dice ya quiero un charango lo máximo o así, siempre, o sea, no de lo común, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien me pide ya quiero un charango diferente, entonces eso siempre me ha gustado. Por ejemplo, va a ser un ronroco, ¿no? Va a ser un ronroco en jacarandá, pero es un ronroco tipo Mauro Núñez, ¿no? Tipo Mauro Núñez, asimétrico que se llama también, pero esto no es común, digamos, el ronroco siempre es tipo carcas, ¿no? Que tiene esa forma tradicional del ronroco, pero esto es diferente, ¿no? Y va a tener un tallado, y va a tener una boca extra también aquí, ¿no? Una boca extra, entonces esas cosas siempre me ha gustado, tener unos desafíos fuera de lo común que se conoce en charango, en los instrumentos que hacemos aquí.
a pesar que yo trato de avanzar, pero eso es lo que se puede avanzar, o sea, no se puede hacer cantidad de charangos. A lo mucho yo al mes hago 3 charangos, ¿no? Pero sí de buena calidad, ¿no? Para los músicos que exigen. Hay pedidos que llegan, entonces yo siempre ahí con las fechas pactadas, siempre estoy cumpliendo, pero es eso, ¿no? O sea, no se puede avanzar harto cuando se trata de un buen instrumento con maderas de primera, entonces sí o sí tiene que salir también un buen instrumento para los músicos exigentes.